Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y como casi todos los días me acompañan el doctor Valentín Medrano Peña y el licenciado Ulises Jiménez, a quien les doy las buenas tardes y le pido a los amigos televidentes que sigan cooperando con nosotros, apoyándonos, manteniendo su audiencia de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Mire, yo solamente quiero tratar un tema hoy, porque yo sé que el tema que yo traigo, casi de obligatoriamente, porque es un tema obligado en una tarde como hoy, va a llamar la atención y va a acaparar la atención en los espacios de Valentín y de Ulises. Yo me voy a referir a una decisión que ha tomado hoy el Consejo, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, en su 97 periodo de sesiones, del 28 de agosto al 1 de septiembre del 2023, y que fue dado a conocer este domingo, y que se le comunicó, según mis informaciones, primeramente, antes de hacerlo público, se le comunicó al gobierno dominicano. Y tiene que ver con la detención que Naciones Unidas, o ese órgano de Naciones Unidas, que es una dependencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es un órgano adscrito a Naciones Unidas, de la cual la República Dominicana ha solicitado su ingreso formal, lo cual significa que el gobierno dominicano está en la obligación, por lo menos moral, de aceptar y acoger todas las decisiones de ese grupo de trabajo al que reconoce. En su día de hoy, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, emitió un comunicado que dice lo siguiente, y fue transmitido por todas las agencias de noticias internacionales con sede en la capital de Ginebra, capital de Suiza. Y voy a leer el comunicado que sobre ese informe emitió hoy a todos sus asociados en el mundo, a todos los suscriptores, la agencia oficial del gobierno español. F. Dice, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias ha emitido una opinión legal que señala que la privación de libertad del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, es arbitraria. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Sánchez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional, señaló el grupo de ONU en su informe. Esta instancia analizó este caso en su 97 sesión que celebró entre fines de agosto, como ya dije, y principios de agosto, aunque su opinión legal ha sido emitida semana después. Los expertos de la instancia de la ONU, y sigo leyendo el comunicado de EFE sobre el informe de ONU, también reclaman al gobierno dominicano una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del exprocurador y que, entre comillas, adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es decir, que sancione a los que hicieron posible que el señor exprocurador esté preso arbitrariamente, que no son más que los miembros del Ministerio Público, ¿no es cierto? Si se lee, si entiendo el español, porque eso es lo que me dice. Rodríguez Sánchez, procurador general entre el 2016 y 2020, inició investigaciones por soborno a funcionarios dominicanos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, lo que condujo en su día a la detención de empresarios, funcionarios y políticos, tanto del gobierno como de la oposición. El grupo de trabajo ha concluido, es decir, el grupo de trabajo de la ONU, ha concluido que la detención fue arbitraria por irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, 29 de junio del 2021, no se presentó debidamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma. Rodríguez Sánchez solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia pasadas 2 semanas de la detención, pese a que las normas internacionales de derechos humanos establecen que ese lapso no debe superar las 48 horas.
Posteriormente, prosigue el dictamen del grupo de trabajo, según la F, se le aplicó una prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin que se presentaran argumentos razonables sobre una posible riesgo de fuga. Este lapso de tiempo no solo excesivo, dice el informe, sino violatorio de las normas y garantías internacionales contra la detención arbitraria, sigue diciendo. Durante el proceso, dice el informe, los magistrados se negaron a examinar los alegatos relativos a la detención arbitraria, lo cual, y lo cito, también constituyó una violación del derecho de Rodríguez Sánchez a ser oído por un tribunal imparcial. El grupo de trabajo de la ONU también mostró preocupación por el hecho de que durante el proceso, funcionarios del Estado y de la Fiscalía hicieran una serie de declaraciones públicas tratando de desacreditar a Rodríguez Sánchez, lo que hemos dicho nosotros en infinidad de oportunidades aquí y en otros medios. Además, dice el informe, durante los traslados a las dependencias judiciales, abro comillas, fue transportado con fuertes escoltas militares para presentarlos como un criminal peligroso, lamenta el dictamen. El grupo de trabajo también denunció que la vida de Rodríguez Sánchez estuvo en peligro durante la detención preventiva en la cárcel de Najayo desde julio de 2021 hasta enero de este año. La defensa del procurador, dice el informe, sostuvo a este respecto que Rodríguez Sánchez estaba rodeado de presos que él investigó o a cuyo encarcelamiento contribuyó, incluidos narcotraficantes acusados de lavado de dinero o incluso de asesinatos. En el informe, el grupo de trabajo de la ONU lamentó que el gobierno, óigase bien, lamentó que el gobierno de la República Dominicana emitiera una respuesta tardía a las alegaciones de la defensa del exprocurador. Dicha defensa denunció ante el grupo de trabajo numerosas presiones externas contra el exprocurador durante el proceso, desde el asesinato de su escorta, amenazas de muerte a sus familiares y robos en su domicilio. El exprocurador había sido acusado por la Fiscalía de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en la llamada Operación Medusa. Yo le voy a dejar la palabra a Valentín y a Ulises sobre este tema, porque como ustedes saben, yo no soy abogado, a pesar de que algunas cosas relacionadas con el derecho no me son totalmente ajenas. Y tengo la suficiente conocimiento o cierta inteligencia para saber si leo un informe, qué cosas están bien encaminadas y qué otras cosas no lo están. Yo dije en agosto, día después del juramento del actual Ministerio Público, de las cabezas del Ministerio Público, que el presidente Luis Abinader, y eso está escrito en mi columna del Caribe, había caído en una trampa. Porque el Ministerio Público se supone que es el brazo de lucha del Poder Ejecutivo contra el crimen y que no podía haber un ministerio independiente que pudiese tener como independiente al fin una política de lucha contra el crimen que pudiera contradecir la lucha o la esencia o la sustancia de la lucha contra el crimen del Poder Ejecutivo que lo nombra. Porque el gobierno no nombra, el presidente no nombra jueces, porque los jueces pertenecen a un poder que es el judicial, que es uno de los tres poderes del Estado. Pero el Ministerio Público es una dependencia del Poder Ejecutivo y por ende no puede haber Ministerio Público. Ahora, independiente. Ahora el gobierno dominicano está en una terrible disyuntiva. ¿Qué hace ante esto? Desacata un emplazamiento de Naciones Unidas, el organismo que incluso él ha usado como un ariete o como un apoyo en su lucha o en su posición frente al caso haitiano, reclamándole permanentemente a Naciones Unidas que envíe un equipo militar que pueda ponerle fin al desorden que allí reina por el peligro que ese desorden representa para la República Dominicana, y que incluso llegó a elogiar la decisión de Naciones Unidas de aprobar la formación de ese grupo paramilitar. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Desacatar la decisión de Naciones Unidas? O destituir a los miembros
del Ministerio Público por los desacatos a la propia ley que señala la ONU en su informe, reconociendo así que se equivocó cuando le habló al país de un Ministerio Público independiente. Déjeme decirle, un resumen del informe, porque el resumen de Naciones Unidas tiene 16 largas páginas, y eso es una cátedra de derecho, leer ese informe. Pero fíjese lo que dice un resumen periodístico de la propia Naciones Unidas. Porque ellos mandan el informe, lo bajan o lo suben a su red, pero también ponen varios resúmenes para el uso, resúmenes ejecutivos para el uso de los medios internacionales de prensa. En uno de esos resúmenes, la ONU espera, dice la ONU, que espera que el gobierno de la República Dominicana, representado por el presidente de la República en su condición de jefe de Estado y gobierno, actúe de manera inmediata, óigase bien, que actúe de manera inmediata, responsable y efectiva, solicitando a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial la ejecución de esta decisión para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos del ex procurador y el cumplimiento como país, óigase bien, el cumplimiento como país de las obligaciones, acuerdos y tratados y pactos internacionales. Yo creo que este es un documento que vale la pena analizar y que yo creo que el gobierno tiene que prestarle la atención debida, porque la reputación del gobierno en el campo internacional puede estar comprometida si el gobierno hace caso omiso de este documento y de lo que ha pasado. Y yo creo que lo grave de todo esto es que reconocer que se equivocó en este caso puede significar que también se equivocó en muchos otros casos, de gente que ha sufrido el mismo viacrucis, y yo no quiero decirlo de viacrucis porque estar 18 meses preso, más de 18 presos, sin que haya una decisión de un juez definitiva sobre el caso respecto del cual se te acusa, tiene que ser de alguna manera un viacrucis. Y en ese informe extenso de 16 páginas que yo tengo en mis manos, la ONU habla de que incluso se le impidió viajar y se le negó el derecho de reclamar los derechos que le asistían como un ciudadano con suficiente arraigo como para no representar un peligro de fuga, que es lo que se ha estado debatiendo aquí y que el Ministerio Público se ha negado a aceptar. Yo creo que este caso realmente va a obligar al gobierno dominicano a tomar unas decisiones en dos sentidos. O acata la decisión de Naciones Unidas, el emplazamiento de Naciones Unidas, del Grupo de Naciones Unidas, lo cual significaría una destitución de hecho del Ministerio Público, o le hace caso omiso con todas las implicaciones que eso pueda tener en el ámbito internacional. Caballero, lo dejo en sus manos, el tema. Adelante, Ulises. No, yo quiero que usted como abogado de su posición. No, eso no es jurídico, eso no es abogado, eso no es de abogado. Diga que usted cree sobre eso, porque usted es el vocero del gobierno y me gustaría saber, como antesala de lo que va a ocurrir con el gobierno dominicano, ¿qué usted opina de eso? Yo no había visto el documento. Yo tampoco lo he visto. Pero quieren que yo no diga, soy abogado. ustedes me de todos permiten, modos, ustedes me permiten que yo añada otra cosa. Añada. Yo en privado le estaba diciendo, antes de que comenzara el programa, le estaba diciendo a Ulises que el gobierno tiene que considerar esto con toda la seriedad posible. Y no debe ver esto como una acusación sin fundamento contra el gobierno ni contra el Ministerio Público, porque ese documento de 16 páginas muy extenso, que yo me permití leer esta mañana cuando tuve conocimiento del mismo, es un documento que vale la pena considerar. Y yo, mi recomendación, y no estoy haciendo una recomendación al gobierno dominicano, porque yo no soy quien para recomendarle al gobierno ni a nadie lo que debe hacer, pero si yo estuviese en sus pantalones, en los pantalones del gobierno, yo convocara a un grupo, a un consejo de abogados para analizar esto y tomara la mejor de las decisiones que el caso amerite. Bueno, mire, si yo no voy a hablar de ese caso porque la barra de la defensa, gracias, Carol, la barra de la defensa quería poner el tema
en los medios y lo ha puesto. Yo no me voy a prestar para eso. Es lo primero. Pues está bien, entonces lo vamos. segundo, no, pero espérese. O sea, usted me dijo que hablara. ¿Va a cambiar de tema? Porque No, yo no voy a cambiar de tema. Yo quiero que usted me deje expresar lo poco que voy a expresar sobre esto. Está bien, perfecto. Y sugiero que el comunicador que se respete no hable del tema, porque eso era lo que querían los abogados de la defensa de Jean Alain, colocar ese tema en la palestra pública. Y lo segundo que quiero decir de eso es que al gobierno, sugerirle al gobierno que agarre el toro por los cuernos, utilice las mismas vías que han utilizado estos abogados para llevar su reclamo, y les haga saber a esa comisión de ese organismo, si se puede llamar ONU, si se puede llamar Organismo de las Naciones Unidas, que le haga saber también y que le explique cuál fue todo el proceso que se le siguió y que se le lleve el expediente entero para que ellos también, porque estoy seguro que esa barra de defensa no llevó el expediente acusatorio, sino que llevó otras cosas, otras ponderaciones. Ulises, tú me permites que yo te haga una aclaración. Tú leíste el comunicado. No lo leyó. No lo leíste. El comunicado de Al 16 páginas dice que se le puso en causa primero y hubo una representación, y lo dice el informe, de la Procuraduría General de la República, que llevó, dice el informe, con 3 meses tardío, con 3 meses de atraso, el informe de 12,000 páginas, lo leyó, y eso fue sobre esa base, ese estudio y los argumentos de la defensa, fue que el grupo de trabajo tomó la decisión que ahora se anuncia. De manera pues que el grupo consideró los argumentos de la Procuraduría General de la República, la acusación, en representación del gobierno dominicano. Por eso es que yo he dicho digo y sostengo que el gobierno dominicano tiene que tomar esto con toda la seriedad posible. No puede ver esto como un caso político, ni como un caso para dañar el gobierno ni al Ministerio Público. Tiene que ver las cosas con objetividad. Y yo lo digo con toda la franqueza y toda la mejor fe que yo pueda inspirar en una cosa. Es decir, que no cometa el error de rechazar esto porque eso está la oposición detrás, y etcétera, etcétera. Porque la oposición no tiene que ver absolutamente nada con esto. Es un análisis del grupo, de los argumentos de la defensa y de los argumentos de la Procuraduría General de la República. Adelante, sigue Ulises. No, parece ser que lo que yo estaba diciendo era justamente lo contrario a lo que estaba diciendo don Miguel. No me voy a referir al tema. Yo lo único que le pido al gobierno es que con 3 buenos abogados le responda a ese comunicado. Es lo único que yo le pido al gobierno. Ahora me toca a mí. Miren, Ulises es un hermano nuestro con el que tenemos disquisiciones en términos de puntos de vista encontrados, pero nada que ver en términos personales, porque la gente a veces, Ulises, cree que nosotros nos vamos a pegar como 2 lápices. No lo crean, no es así. ¿Cuál es la parte que no hay que creer? Que nos vamos a pegar como 2 lápices. No, porque los dos nos podemos pegar, pero no como 2 lápices. Están vivos los dos, así que no hay. Entonces, déjenme establecer lo siguiente. Empiezo por Ulises, porque Ulises fue testigo de sección recientemente de una situación arbitraria, abusiva, malsana por parte del Ministerio Público en contra de una persona honesta. ¿No es así, Ulises? Yo la creo honesta. Okay. Yo la creo honesta. No, que es honesta y que fue ajada, afectada y diezmada. Miren, en uno de los comentarios, don Miguel Guerrero, que se hacen en las redes con respecto, por ejemplo, a la comunicación, a la que usted hace alusión, específicamente en el portal de uno de los programas más afamados de la República Dominicana, una persona escribe: Valentín Medrano Peña, atención Ulises, Valentín Medrano Peña ha estado exponiendo durante varios años la arbitrariedad y la instrumentalización de la justicia con propósitos políticos. Todo ello con la única intención de ofrecer distracciones superficiales al público a expensas de la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo dijo una persona. Yo nunca ni siquiera he entrado a esa página, a ese portal. Desde el día 0
desde el día cero, yo he estado denunciando lo que ocurrió con Jean Alain Rodríguez. Y lo hago no porque sea correligionario Jean Alain Rodríguez, como la gente me tilda. Nunca, bueno, también me tildaron una vez de ser correligionario del presidente, el expresidente de la Cámara del Senado, Andrés Bautista, cuando en el mismo caso que hace alusión ese comunicado, yo defendí la libertad de Andrés Bautista. Y cuando defendí la libertad de Jean Alain Rodríguez, expuse elementos puntuales, que denotaban un abuso, una arbitrariedad, un deseo malsano, egoísta de venganza por parte de las autoridades del Ministerio Público y una gran parte del gobierno de la República Dominicana. Miren, cosa que don Miguel en algún momento dijo aquí. Yo decía que era muy sintomático el hecho de que a Jean Alain Rodríguez le pusieran una alerta migratoria que es ilegal, que es inconstitucional. Y después se produjo una reunión, no sé si usted recuerda, don Miguel, que salió a relucir en una carta de la propia Procuradora General de la República, donde se hablaba de que unos funcionarios del gobierno y unos funcionarios de la Procuraduría votaron para decidir si mantenían o no las alertas. Y perdió doña Miriam y perdió el entonces director de Migración, Enrique García. Y ganaron los otros. Desde ese mismo momento nosotros dijimos, oh, pero hay conciliábulo entre el gobierno y el Ministerio Público, que es de que independiente y se ponen de acuerdo para votar con respecto a una situación desde el punto de vista jurídico. Es ahí la independencia. Retratábamos en ese momento. Pero después, doña Miriam se inhibe del caso de Jean Alain Rodríguez y al otro día, justamente, le estaban solicitando orden de arresto. Porque en la teatralidad de la venganza escondida, todo estaba guionado. El día del arresto de Jean Alain Rodríguez, que él se presentó de forma voluntaria luego de que el día anterior había sido allanada su residencia, a Jean Alain Rodríguez no le reconocieron lo que dice el artículo 229 del Código Procesal Penal, la actitud que voluntariamente asume el justiciable en un proceso pendiente, presente o en uno anterior. O sea, que de nada le sirvió darle el frente a la justicia. Y a Jean Alain Rodríguez, como dijo ese informe, lo arrestaron, lo vejaron, lo mancillaron. Peor, y es lo que decía que don Miguel retrató en un momento, pero en su momento posiblemente haga alusión a eso, porque en una ocasión él hizo mención en este programa. ¿Sabe qué hicieron con Jean Alain Rodríguez? Esos muchachitos del Ministerio Público, esos beneméritos de la patria, lo pasearon por los 4 pisos, por 4 de los pisos de la Procuraduría General de la República, el edificio que ocupa la Procuraduría General de la República. Lo vejaron, lo pasearon por donde todos los empleados. Esposado, con un chaleco y con un casco. Eso hicieron los padres de la nueva patria. Y ante ese tipo de acción, el gobierno hizo mutis. El gobierno se cayó, porque el gobierno es un cómplice. El presidente de la República, de forma específica, digo yo, es un cómplice de estos abusos. Hoy, por medio de este documento, a mí no me sorprende, porque yo siempre he dicho que eso estaba ocurriendo aquí en la República Dominicana. Y nosotros dimos los datos específicos de lo que estaba ocurriendo. Y nosotros fuimos proscritos de los medios de comunicación masivos. Ustedes no me ven a mí en los canales tradicionales. ¿Por qué? Porque la verdad que yo llevaba ahí, con elementos de prueba, no convenía a los que reciben 3,000 millones de pesos en publicidad del gobierno. ¿Para qué? Para publicitar lo que el mismo gobierno tenía en un anuncio de la Presidencia de la República que decía Ministerio Público de la República Dominicana, Gobierno de la República Dominicana. Recuerden ese anuncio. Entonces, ¿qué ocurrió? Hoy, a la vista del mundo entero, la República Dominicana es un país arbitrario,
abusador de los derechos humanos, afectador de las garantías de derecho. Y no es que se esté investigando. Esa es la resolución final que establece lo que nosotros cuestionamos y criticamos para que no pudiera ser visto el país como lo que realmente ha ocurrido. Yo quiero sacar a relucir de ese informe leído por don Miguel Guerrero usted hizo un breve, una partecita muy breve. Yo me limité a reproducir el comunicado el comunicado de EFE, la agencia oficial del gobierno español, que se supone que tiene que ser imparcial sobre este caso, porque no representa nada. No, ellos son de la oposición. Sí, claro. Deben ser de la oposición. ¿Entiende? Pero el resumen, yo tengo el documento y tú lo tienes ahora en tus manos. Es un documento de 16 páginas que vale la pena leer. Y yo creo que hoy en día, ante la situación que se ha creado con todos estos asuntos, yo creo que todos los abogados del país deberían conocer extensamente ese documento. Lo que deben estar celebrando los abogados John Garrido, los abogados que realmente le duele el debido proceso de ley, porque no son muchos. Porque aquí la gente entiende que cuando le pagaron unos cuartos para representar unos intereses, debe quitarse los conocimientos, deshacerse, desconectarse de lo que son los principios, de lo que es el conocimiento, de lo que son las garantías penales sustantivas, y entonces abocarse a la defensa como si fuera un gallo loco, como si fuera un animal con orejera, para no ver lo que es más importante, que son las garantías de derecho. ¿Qué ocurre? Yo quiero resaltar varias cosas, dos cositas de este documento. El mismo documento resalta lo siguiente, dice: Jean Alain Rodríguez fue Procurador General de la República y llevó un proceso donde dio al traste, un proceso en contra de una empresa y de personas presuntamente vinculadas que ajustaron su conducta presuntamente a la proscripción del soborno, bueno, el caso de Brecht. ¿Y sabe lo que dice el informe? Dio al traste con el encarcelamiento de partidarios y opositores. ¿Usted cree que doña Miriam Germán puede decir lo mismo? Que en una investigación ella dio al traste con apresamiento de opositores y partidarios del gobierno. Aquí no hay un caso. El bolo 13, y todo el mundo sabe por qué fue. Pero aquí no hay un caso en contra de ningún funcionario del gobierno. Y ha habido denuncias al granel. ¿Y cuántos ha enjuiciado doña Miriam Germán y el Ministerio Público? Cero. Cero. Porque parece que las auditorías no le llegan de la Cámara de Cuentas acomodaticia del gobierno. Otro elemento que quiero resaltar es lo relativo a lo dicho por el compañero Ulises, que dice que la defensa técnica quería colocar el tema en los medios de comunicación. Miren, esto es un asunto muy delicado, porque esto puede acarrear incluso sanciones para la República Dominicana. Es las Naciones Unidas en uno de esos organismos que está diciendo que la República Dominicana actuó de forma arbitraria y abusiva en contra de un ciudadano. Que en uno de sus testimonios dijo don Miguel Guerrero que los fiscales iban a burlarse de él porque estaba tirado en el suelo, porque no tenía colchón. En una de las intervenciones que él dio. Y eso es cierto, porque lo que había contra Jean Alain Rodríguez no era una persecución penal porque haya ajustado la conducta de él y los que con él fueron encarcelados a ninguna norma proscriptiva. Ahí lo que había un deseo, una sed y una manifestación de una venganza, ruin, porque fue usar el poder para afectar a una persona como se hizo. Si en este país, yo sigo insistiendo con la palabra dignidad, si en nuestro país tuviéramos un ápice de dignidad, un chinchín de dignidad, la cúpula del Ministerio Público mañana
debería estarle presentando su renuncia al excelentísimo señor presidente de la República. Si existiera un ápice de dignidad, porque ya ustedes están retratados mundialmente como abusadores, como arbitrarios, como violadores de la norma, como violadores de las garantías penales sustantivas y de los derechos humanos. Y lo peor es que pusieron al país en esa misma situación. Los alabarderos con fentanilo no saben ver lo que está ocurriendo aquí. Este tema, mi querido Ulises, no se le puede tirar tierra, no se le debe tirar tierra. Porque como dice el viejo refrán, hoy por ti, mañana por mí. Bueno, Porque, yo lo he escuchado durante 14 minutos. es verdad, ya he hablado tanto. Yo escuché a don Miguel cerca de 10 minutos. O sea, he escuchado 14 yo minutos. más que él. Después que vengamos de la pausa, yo voy a decir una última frase en torno a ese tema. Nos vamos a la pausa. Rumba 98.5.